Buenas tardes, me presento, mucho gusto, mi nombre es Andrés Yesid Velosa Maegual, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de sexto semestre de la Universidad Minuto de Dios. Eh, bueno, en este caso quiero exponer la actividad entregable número 2 de la materia de probabilidad estadística, la cual nos hace alusión a cómo construir una prueba de hipótesis, para qué sirve, en qué consiste un análisis de correlación y de qué manera la correlación estadística ayuda a interpretar problemas en la vida real. Bueno, dando respuesta a esas incógnitas, primero que todo, ¿cómo se construye una prueba de hipótesis y para qué sirve? En estadística, construir una hipótesis es un paso fundamental, ya que esta nos permite hacernos ideas o brindar soluciones a aquella problemática o evento que se presente en dicha ocasión, en cualquier ocasión. Eh, Esta es un análisis inferencial y consiste en plantear, como lo dije anteriormente, una afirmación o suposición sobre una población en la que puede ponerse a prueba con datos. Estos datos son indispensables para llevar a cabo una hipótesis más efectiva y confiable. Para la realización de la hipótesis se deben tener en cuenta unos varios aspectos. Primero es definir el problema o pregunta. Primero que todo tenemos que saber lo que se desea responder, a lo que se desea llegar o a lo que se desea dar como solución. Plantear la hipótesis nula, esta significa que se asume como verdadera, es una suposición en la que se asume como verdadera o falsa y se representa en si no hay efecto o no hay indiferencia. Plantear una hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa tiene como definición demostrar o comprobar que se representa un cambio importante a diferencia o efecto real de cualquier caso en que nosotros queramos estudiar. Identificar las variables. Se deben determinar primero pues, dos tipos de variables que son indispensables en la estadística, como por ejemplo lo son la variable independiente, que es la causa o condición que se manipula, y la causa dependiente, que es el efecto o resultado que se mide. Redactar la hipótesis con lenguaje claro. Teniendo en cuenta esto, se puede determinar ya la hipótesis correspondiente, teniendo en cuenta pues las variables, los datos y lo que se desea estudiar o verificar. Esto nos sirve para qué, pues como le dije anteriormente, para darle una dirección y sentido a lo que se desea estudiar, darle como una solución a lo que se desea investigar y estudiar más a fondo. O sea, es la base sobre la que se prueba si hay una idea o suposición que tiene como evidencia suficiente y considerarse como verdadera, siempre pues teniendo como más claro y conciso el que esta hipótesis se tome como verdadera en todo momento. Dando respuesta con la otra incógnita está en qué consiste un análisis de correlación. Un análisis de correlación es el medimiento de grados de relación que se existen entre dos o más variables. Estas correlaciones se hacen teniendo en cuenta midiendo su moda mediana o en algunos casos otro tipo de datos o variables que se nos den o se ofrezcan ante la solución del problema a solucionar, valga la redundancia. ¿De qué manera la correlación estadística ayuda a interpretar problemas de la vida real? Bueno, la correlación es importantísima para nosotros y aplicarla en la vida real, ya que esta nos permite descubrir y entender relaciones entre fenómenos del mundo real. A su vez, abarca varios puntos destacables como lo son permitir identificar relaciones entre variables, ayudar a predecir tendencias, facilitar la toma de decisiones basadas en datos, permitir simplificar modelos de análisis y fomentar el pensamiento crítico y la interpretación correcta de los fallos o problemas que uno vea en el entorno en el que uno se encuentre. Y bueno, ya pues estos puntos son los que ya se trabajaron en la unidad pasada, pero sin embargo quiero hacer como un recuento de lo que fue el estudio de esos datos que se predijeron en la unidad anterior. Primero es que todo se nos solicita formular una hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. Como le dije la vez pasada, la resistencia al suelo influye en la estabilidad de los edificios. La hipótesis aquí se verifica en que primero que todo, pues esto se da a causa de suelos con baja capacidad de carga que aumentan el riesgo de colapso estructural y en contraste suelos de alta resistencia. Estas dos serían como las hipótesis en este incógnita, en este problema. Entonces, suelos de alta resistencia como rocas o materiales granulares proporcionan una base más estable, reduciendo el riesgo de fallos estructurales. Estas dos son las hipótesis más adecuadas para el estudio de la resistencia del suelo
y el colapso del edificio de la unidad anterior. Se nos solicita también realizar una prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteada. Entonces, para realizar esta prueba de hipótesis, se debe determinar si hay evidencia para apoyar o rechazar la hipótesis planteada. O sea, se nos solicitan datos verídicos, se nos solicitan que la información sea verídica y explícita para poder determinar si la hipótesis es viable o no. Y para esto se necesitarían datos cuantitativos y un análisis estadístico. Datos cuantitativos significa contables, de números y demás. Nos solicita también calcular el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Pues la resistencia del suelo en ese ejercicio se nos dio con esta tabla de 10,5 a 14,2 y la profundidad del nivel freático se da desde 4,9 hasta 6,3. La resistencia del suelo se mide por media, mediana y moda, y en este caso pues la moda no se tiene en cuenta y solo la media y mediana, la media con un 12,6 y mediana con 12,5. Y la profundidad del nivel freático es de la misma forma, también por media, mediana y moda, y en este caso pues no hay moda, solo media y mediana, que en este caso la media es de 5,58 y la mediana de 5,4. Haciendo la tabla de valores con cada uno de X y Y, como lo son, pues 10,5 como X y 4,9 como Y, y siguiendo así con el mismo esquema, como se tiene aquí, se debe hacer los cálculos pertinentes para sacar estos resultados, dando como resultado un 0,974061 de coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Evaluar también la fuerza y dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación. Aquí pues en este caso se nos presenta la resistencia brindada pues por este gráfico, yendo desde Y de 0,2 hasta 3 y de R cuadrado teniendo en cuenta que es igual a 1. Que esta sería la resistencia al suelo en X y en Y sería la profundidad del nivel freático. Y en este otro caso pues la gráfica que se nos solicita es la misma. En este caso pues se toma desde 0,5 hasta 4 en X y de Y desde 0 hasta 400. Y en esto pues se hace el mismo procedimiento que en la gráfica anterior. Y teniendo como intersección esta línea que pasa entre estos dos puntos. Evaluar si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. Entonces, igual se hace de la misma forma, se hace teniendo en cuenta los mismos datos que el ejercicio pasado, de la unidad pasada, perdón, y se hace exactamente lo mismo. Entonces se toma pues las tablas de valores, se hace por media, mediana y moda. Pues moda tampoco hay en este caso, y se toman los valores de X y Y y haciendo todas las mismas magnitudes y demás cálculos, dando como resultado pues en X al cuadrado 2,052, en Y al cuadrado 40 y en 9, que es multiplicando estos dos valores sería el resultado como 9. Y pues teniendo en cuenta esta fórmula, que es la sumatoria de ese resultado sobre la raíz cuadrada de la sumatoria del resultado de x cuadrado por el resultado de y al cuadrado, dando como resultado 0,9933, que en este caso se ve reflejado en esta gráfica. Y bueno, quiero agradecer la atención prestada. Y espero haber respondido pues las dudas que salieron en esta unidad y que haya quedado lo más claro posible. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.